Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Retros. Como habíamos comentado en los videos anteriores, la idea de este canal es hablar un poquito de los instrumentos que se utilizaron antes, de las cosas que vivimos antes, que la juventud de hoy o los niños de hoy no saben. Hoy le va a tocar el tema de la música. No sé quién recuerde o quién haya usado los famosos 8 track. Los 8 track eran cintas que podían grabar música, las cuales utilizábamos aparatos para escucharla, que pues les llamábamos en México el reproductor de 8 track. Esta cinta tenía 4 canales. De los 4 canales pues contenían 2 canciones cada uno, por eso se llama 8 track, porque más o menos eran 8 canciones las que podía almacenar. El cassette era así como se ve en la imagen y se introducía con la parte de enfrente hacia el aparato, ¿no? Así más o menos en un aparato como este, ¿sí? En el cual apretando el botón de play ya podías escuchar. Lo curioso de este cassette es que no se podía regresar. Si una canción la estabas escuchando, la querías regresar para escucharla desde el principio, no se podía. Tenías que terminar de escuchar la canción o cambiarle el canal. Te daba nada más la opción de cambiar los canales del 1 al 2, 2 al 3, 3 al 4 y otra vez al 1. Pero en sí una canción por sí sola no le podías regresar, no la podías rebobinar, porque su sistema solo le permitía a la cinta avanzar hacia el lado de enfrente. Curiosamente, algunas ocasiones se reventaba la cinta, tenías que abrirla, volverla a pegar, acomodarla y volver a cerrar, lo cual era una odisea porque si no acomodaba la cinta en la manera correcta, el cassette pues se echaba a perder. Esta es la primera parte de la manera en que escuchábamos música en aquellos tiempos. Ya después pues le siguieron otras de las cuales vamos a seguir hablando en un momento. Más o menos al mismo tiempo o similar de el 8 track, pues también se utilizaban los discos de acetato. Había el de 33 revoluciones, que era lo que le llamaban el long play, que traducido al español quiere decir de larga duración. Esos discos podían tener entre 10 y 12 canciones más o menos por disco, por lado. Entonces tenía 10, 12 canciones por el lado A y 10, 12 canciones por el lado B. Para cambiar de lado pues tenías que sacar el disco del tocadiscos, darle la vuelta y tocar el otro lado. Por lo regular todas las canciones de un solo artista estaban en un disco, que era cuando sacaban su disco, pero lanzaban un disco pequeño que era de 45 revoluciones. Como se puede ver, el orificio del medio era más amplio que el long play. El long play era un orificio pequeñito y el de 45 revoluciones era un orificio más amplio, lo cual en el tocadiscos, si querías tocar un long play, ponías una especie de varita o de puntito delgado, y si querías tocar el de 45 revoluciones, encima de esa varita ponías un circulito que era del tamaño del centro de 45 revoluciones, y tenías que cambiar la palanquita que variaba la velocidad. Dicho esto, o sea, significaba que el disco grande giraba a 45 revoluciones, un poco más lento, y el disco pequeño, el disco más grande giraba a 33 revoluciones, un poco más lento, y el disco de 45 revoluciones pues giraba un poco más rápido. El disco de 45 revoluciones solamente tenía una canción por lado. El lado A era una canción y el lado B era otra canción. Estos discos regularmente tenían la canción que consideraba el artista o la compañía que grababa, como en ese tiempo había EMI Capitol y había Peerless.
había algunas otras más. Entonces, cada compañía decidía cuáles eran las dos mejores canciones de long play y las grababan en el disco de 45 revoluciones y le llamaban el sencillo, ¿no? Por ejemplo, si un artista sacaba un disco, vamos a suponer Beatles, ¿no? Sacaba su disco de Let It Be. El disco era Let It Be, traía varias canciones, pero su sencillo era Let It Be y otra canción por el lado B. Entonces así era como tocábamos anteriormente las canciones. En algún otro video, en un video de más adelante, veremos los aparatos con los cuales se tocaba tanto el 8-track como el disco de acetato o el long play, el disco que estamos viendo ahorita, ¿no? Ya más detalladamente veremos cómo eran los aparatos y cómo funcionaban. Aquí más o menos vemos lo que era un tocadiscos normal, común, pero ya los veremos porque había diferentes, había desde tocadiscos, tornamesas, consolas, sinfonolas, que ya las veremos poco a poco, ¿no? Ahorita en otro video. Ahorita por lo pronto vamos a hablar de las maneras que había de grabar música y de escucharla en casa. Después llegó el cassette. El cassette fue el que suplió al 8-track. Cuando salió el cassette dejó atrás al 8-track y el 8-track fue quedando en el olvido. El cassette también era con una cinta magnética que guardaba la música y que se tocaba en aparatos un poquito más modernos, tales como las grabadoras como esta que vemos aquí. También había consolas que tenían para tocar cassettes, había estéreos, salieron los estéreos que tenían para tocar disco de acetato y tenía para tocar cassette. Ya la ventaja de este cassette era, primero que nada, que salían de las disqueras igual que los discos, con la música ya grabada para escuchar, y tenía su lado A y su lado B, y cada lado pues tenía capacidad para suficientes canciones, para bastantes canciones. Entonces ya empezaron a salir con una buena cantidad de canciones. Pero lo más importante es que salieron los cassettes en blanco, como este, o como este, donde tú ya podías grabar la música que tú quisieras. Grababas del disco directamente o grababas de la radio, había diferentes maneras de grabar. Y cuando grababas tu cassette, tú le ponías con tu puño y letra de qué trataba el cassette. Había otros que tenían las líneas para poner las principales canciones de tu cassette, pero además en la caja que servía para guardar el cassette venía una tipo de carátula donde venía espacio para que pusieras todas las canciones del lado A y todas las canciones del lado B. ¿Sí? Como vemos, había un lado A y un lado B. Entonces cuando tú lo grababas, pues grababas a tu gusto, y cuando venía ya grabado de la compañía disquera, pues ya venía con las canciones ahí. El cassette virgen, el que era para grabar, le llamábamos cassette virgen, tenía la cualidad de que podías grabar en él, y si no te agradaba lo que estaba grabado, podías regrabar otra vez encima. Se quitaba lo que estaba grabado anteriormente y se grababa el nuevo contenido que tú quisieras poner en él. Cuando el disco era de una compañía, perdón, cuando el cassette era de una compañía disquera, se suponía que ya no podías grabar en él porque ya venía protegido para que no le grabaran por error otro material encima. Pero ese sistema de ya no grabar en él era muy sencillo. Se descubrió después que en estos cuadritos que tú ves aquí tenía hueco. Entonces, por lo cual cuando metías el cassette para grabar, no presionaban una palanquita de metal y no lo dejaba grabar. Cuando la gente descubrió eso, rellenaba ese cuadrito con cualquier material, incluso papel, se empujaba la palanquita y aunque fuera de disquera, podías grabar encima de él. Ya le podías cambiar el contenido que tú quisieras.
pero originalmente se suponía que no se podía. Este cassette, la diferencia con el 8 track es que este sí ya podías regresar el cassette y tocar la canción que tú quisieras. Si estabas escuchando una canción, le dabas en el botón de reembobinado o reversa y ya grababas, perdón, ya tocabas nuevamente lo que estabas escuchando. Podías adelantar, atrasar, pausar, cosa que el 8 track solamente te permitía la pausa. Entonces, por eso tuvo más éxito, porque era más pequeño, cabían más canciones y tenía la cualidad de regresar y adelantar las veces que tú quisieras. Cuando se terminaba un lado, tenías que darle la vuelta al cassette para escuchar el otro lado, pero después salieron aparatos que su sistema ya permitía que cuando se acababa el cassette, automáticamente se diera la vuelta, no todo el cassette, pero la cinta, empezara a tocar el lado B inmediatamente. Tocaba ya la otra parte, ¿no? Entonces, pues ya por esos avances, fue más popular y desplazó al 8 track. Entonces el cassette y el disco de acetato seguían teniendo el mismo éxito juntos. Algunos preferían tener disco, otros preferían tener el cassette porque lo podían llevar a todos lados. Junto con el disco de acetato, después salió una versión del disco de vinilo. Era exactamente la misma tecnología, el mismo sistema, pero ya en vez de ser de carbón o acetato, como se le conocía, ya era un disco como tipo de plástico, de vinil, de hecho. Ya podía salir en colores, verde, azul, amarillo, rojo, del color que la compañía disquera decidía, pero no tuvo tanto éxito, o sea, fue algo pasajero. Toda la gente por alguna razón seguía prefiriendo el disco normal de acetato. El disco de acetato, al doblarlo un poquito, llegaba a quebrarse. El disco de vinil era un poquito más flexible, podías doblarlo un poco y no se quebraba, pero por alguna razón no tuvo éxito. Siguió siendo de preferencia de la gente el disco de acetato. Ya después llegó el disco compacto, conocido también como CD en español o CD en inglés. CD en inglés es compact disc y CD lo decíamos en español porque pues era como se conoce en México las letras, ¿no? Estos discos pues ya inicialmente empezaron teniendo una capacidad de 12 canciones, 15 canciones y después fueron dándose cuenta que estos discos les podían meter pues muchísimas canciones más, ¿no? Después ya hubo discos grabados que no eran de compañía disquera, pero que tenían hasta 100, 110 canciones. Antes de surgir el MP3, este era el disco compacto normal. El cambio ya cuando vino el MP3 no fue tan visual en cuanto al disco en sí, pero del sistema nuevo de tocar la música y de grabar les permitía meterle un poco más canciones. Al MP3 ya le cabían bastantes canciones, había MP3 que tenían hasta 500 canciones y aunque fallaba algunas veces el MP3, ya las últimas canciones a veces no se escuchaban, se trababa, etcétera, etcétera. Todo disco ya grabado no funcionaba igual, pero así era el CD, el disco compacto, que creo que ya más generaciones ahora sí que lo conocen un poco más. Y como en mi vida anterior lo dije, el cambio el tono de voz como que a veces siento que les parece muy aburrido, entonces a partir del siguiente video haré unos cambios de voz un poquito tratando de que se les haga más interesante. Por lo pronto, este es en lo que vamos en cuanto a maneras de grabar y escuchar música. Ya de aquí para adelante pues ya es más reciente, ya sabemos que de ahí vino lo que es la memoria USB, donde se empezaba a guardar música, descargar música de las computadoras, etcétera, etcétera. Y ya la tecnología pues más moderna de ahora que todos conocen, ¿no? Entonces creo que en cuanto a los retros, este es lo que pudiera ser
lo último de lo que podemos comentar. Ya lo demás ya es muy moderno. Entonces espero les haya servido la información, espero les agrade este video y espero le den like, se suscriban, compartan y nos vemos en el próximo video, que será acerca de los aparatos que tocaban este tipo de dispositivos de música. Hasta la próxima.